desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Bendiciones y saludos, mis hermanos y amigos en Cristo. Es un gozo para mí poder compartir juntos este tiempo en la palabra. Comencemos nuestra charla de hoy en nuestro tema selecto, el diluvio, segunda parte. La narrativa del diluvio en Génesis ha sido objeto de mucho interés y estudio, especialmente en cómo puede correlacionarse con evidencias geológicas y fenómenos naturales actuales. Muchos creyentes ven en estas manifestaciones de la naturaleza un recordatorio de la gravedad del pecado humano y la necesidad del arrepentimiento. Aquí hay algunos puntos, mis hermanos, que pueden enriquecer esta discusión, pero antes de ello quiero decirles que yo también veo en esas manifestaciones de la naturaleza un recordatorio de la gravedad del pecado humano y cómo Dios quiso en su amor inagotable y su misericordia y paciencia dejar estas evidencias impresas en la naturaleza en todo el mundo de una manera impresionante para recordarnos acerca de aquel juicio tan terrible que revela el carácter de Dios de santidad, de justicia, pero también de misericordia y de gracia, y que debe ser tomado muy en cuenta para este tiempo final, pues el Señor Jesucristo en el Evangelio dijo que cuando Él viniera, cuando se acercara su retorno, sería como los días de Noé. El mismo Señor Jesucristo refirió a este tiempo, a esta época de Noé, y es preciso revisar las características de esta generación de Noé para que entendamos que son similares, que hay un paralelismo impresionante con nuestra generación tan degradada moralmente, y que esto nos habla de que el Señor viene pronto. No ha llegado, pero viene en camino. Así es que vamos a esas evidencias geológicas y climatológicas. Número 1, cañones y formaciones geológicas. El Gran Cañón. Se argumenta que formaciones similares a las de los grandes cañones del mundo, como el Gran Cañón en Arizona, pueden ser indicativas de eventos catastróficos y rápidos cambios en la geografía de la Tierra, como podría haber sucedido durante o después del diluvio. Mis hermanos, los paleontólogos están muy sorprendidos de estos cambios tan rápidos en la geografía entre una capa y otra de sedimentación, que normalmente en los estudios que ellos habían registrado se llevan a cabo esos cambios por millones de años, y en este caso fueron rápidos cambios, como lo voy a explicar a lo largo del programa. Sedimentación. Las capas de sedimentos que se encuentran en diversas partes del mundo y que están de alguna manera muy relacionadas, alineadas, sugieren cambios rápidos en el clima y el ambiente, que podría interpretarse como resultados de un evento de inundación global. 2. Fósiles y registro paleontológico. Muchos paleontólogos han encontrado fósiles de criaturas marinas en montañas y áreas que hoy son lejanas al agua. Algunos interpretan esto como evidencia de que esas áreas fueron inundadas, respaldando la narrativa del diluvio. Las grandes cantidades de fósiles, mis hermanos, encontrados en estratos de sedimento indican que eventos masivos de extinción y cambios ambientales ocurrieron. Estos pueden ser vistos como una representación del juicio de Dios sobre la tierra por la corrupción y el pecado. Mis hermanos, lo que yo quiero dejar bien claro es todos estos cambios, estas evidencias que Dios quiso dejar, que son una representación del juicio de Dios sobre la tierra, esa corrupción y el pecado, y mostrar Dios su carácter de justicia y de santidad, pero también de misericordia y verdad y gracia. Y 3, cambio climático. Las condiciones climáticas post-diluvio con un mundo modificado pueden sugerir el impacto del pecado humano sobre la creación y la relación que los humanos tienen con el medio ambiente.
Algunos comentaristas ven en la crisis climática actual un paralelo a la desobediencia del hombre. Qué tremendo, mis hermanos. Es sumamente reflexivo. Así es que por lo mismo vamos a estas reflexiones teológicas. Número 1, testimonio de la creación. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Mis hermanos, las formaciones naturales y sus características pueden ser vistas como un testimonio del poder y la justicia de Dios. La creación misma es un recordatorio de la grandeza de Dios y al observar la alteración del mundo, los creyentes pueden discernir el costo del pecado. Mis hermanos, podemos discernir el costo del pecado, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pudiéramos entender que todo el mundo, si lo ofreciéramos a Dios como costo por nuestra alma, no nos alcanzaría. Imagínense, el costo del pecado es Cristo mismo, el Hijo de Dios, yendo a la cruz, tomando nuestro lugar, nuestros pecados, para recibir el juicio, el castigo, para pagar. Precisamente ese es el costo del pecado, la muerte. Y Cristo murió teniendo nuestros pecados para recibir nosotros el perdón y la salvación. Número 2, la severidad de Dios en el juicio. Como dice el apóstol Pablo, que debemos de conocer tanto la bondad de Dios como su severidad. El diluvio es un ejemplo bíblico de la severidad del juicio divino. Se puede ver como un llamado a la humanidad para que tome en serio su relación con Dios, reconociendo que el pecado tiene consecuencias. La historia de Noé, mis hermanos, en la que Dios ofrece un escape del juicio, también refleja la naturaleza misericordiosa de Dios, que proporciona un medio de salvación. Jesucristo nos trajo la gracia y la verdad, y es un tiempo de gracia donde Dios está salvando, donde Dios está llamando al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Llamado al arrepentimiento. Número 1, urgencia del mensaje. En momentos de crisis, el arrepentimiento y la búsqueda de Dios son esenciales. Los eventos naturales extremos y el daño ambiental pueden ser entendidos como llamados a la humanidad para que se vuelvan a Dios. Por eso yo quise compartir este tema, mis hermanos, porque es un llamado de Dios a toda la humanidad para que se vuelvan a Dios, porque el Señor viene y el Señor Jesucristo dijo que su venida las características serían como en los días de Noé, y estamos analizando de manera breve, no tan profunda por cuestión de tiempo y porque esto no es una clase de teología, ni estamos haciendo un análisis exhaustivo y exegético de todo este pasaje, sino tomando el tema para una reflexión. Esta es una charla de bendición y de enseñanza, como lo dice nuestro inicio de programa. Así es que así como Noé predicó durante 120 años, los creyentes somos llamados hoy, mis hermanos, a ser heraldos a la verdad, advirtiendo sobre el juicio venidero y ofreciendo el camino de salvación a través de Cristo. Como dice ese pasaje, que nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tenemos que estar advirtiendo sobre el juicio venidero y ofreciendo el camino de salvación a través de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Y como dice Pedro, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. 2. Compromiso personal. La reflexión sobre el estado del mundo y las evidencias del juicio pueden llevar a las personas, mis hermanos, a la introspección. Cada uno debe considerar cómo su vida refleja o se opone a los principios de Dios, buscando arrepentimiento y restauración. Los creyentes deben ser instrumentos de restauración en la creación, promoviendo la defensa del medio ambiente y viviendo
en manera que glorifique a Dios. Y no me refiero a esos grupos que están en prevención de la extinción de las aves o de ciertos animales. Bien por ellos, pero eso tiene otra ideología de fondo. No tiene nada que ver con la Biblia ni con el Creador. Así es que estamos nosotros hablando de otro aspecto, otro tema diferente. Así es que nuestra conclusión, mis hermanos, es que las evidencias geológicas y climáticas pueden servir como testimonios de la gravedad del pecado humano y de la severidad del juicio divino, así como de la necesidad de un retorno a Dios. Como dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En ese amplio perdonar caben todos nuestros muchos y grandes pecados. Ven a Cristo, mi hermano, ven a Cristo, mi amigo, en arrepentimiento, en fe. Primera de Pedro también nos dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 6 nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es que, mis hermanos, estas observaciones no son solo científicas, sino que también portan una fuente o un fuerte mensaje espiritual sobre la responsabilidad humana hacia la creación y hacia Dios. El arrepentimiento en este contexto se convierte en un acto urgente y necesario, tal como lo fue en los días de Noé, mientras aún hay tiempo para buscar la misericordia y el perdón de Dios. Podemos recordar aquella escena, mis hermanos, cuando ya Dios cerró la puerta del arca, porque ya había subido Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, y cada par de animales que Dios había descrito, y la puerta se cerró y empezó a caer la primera gota. Imagínense cómo se sentirían esos hombres cuando empezó a llover, mis hermanos. Así es que, y ya no hubo tiempo. Así es que es tiempo ahora mismo de arrepentirnos y venir a Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra viva y eficaz que nos haces llegar oportunamente para nuestro arrepentimiento, nuestra fe en Cristo, para entender, Señor, que nosotros estábamos identificados con esa misma naturaleza de los antidiluvianos, que no somos mejores, y tú nos extendiste misericordia y nos llamaste por tu gracia, por medio de la fe. Te damos gracias, Señor, que ninguna persona que está participando de este programa y está escuchando, Señor, se quede sin arrepentimiento, sin fe y sin entrega de su vida a Cristo. Llámalo, Señor, y extiéndele tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo para mí poder compartir juntos este tiempo en la palabra, y les deseo ricas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.